Entonces, aquí tenía su cromosoma, que era muy independiente. Y aquí tenía un plásmido. Vale, vamos a poner B de plásmido. Vale. Esta célula, muchachos, tenía que reconocer un receptor que esté en la membrana de la célula receptora. ¿Vale? Una vez que lo reconoce y se une, van a empezarse a unir, hasta que a nivel del microscopio ustedes visualicen una célula con otra célula. Pero aquí ya hay un canal, ¿ya vieron? Este canal que va a permitir, muchachos, que el plásmido, que acá estaba estable, se empiece a duplicar. Y esta copia que se está duplicando va a pasar para que quede el plásmido, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que a través del pili, muchachos, se va a hacer un tipo de túnel para que la célula le permita como tal a la bacteria compartir su información extra. ¿Dónde está esa información extra? En el plásmido, ¿vale? Ahora, ¿cómo va a terminar, muchachos? Va a terminar una célula con su genoma y un plásmido. Y además expresando su pili sexual. Esta era la donadora. La receptora, muchachos, que era esta, se va a convertir en una donadora. Porque el plásmido que le dio tiene su genoma, tiene su plásmido, y este plásmido le permite ahora codificar también el pili sexual. Entonces, este es, muchachos, el mecanismo de información genética más común en cuanto a la comunicación de las bacterias. ¿Por qué digo el más común? ¿Vale? Porque el anterior, muchachos, quedamos que una célula tiene que morir. ¿En este tiene que morir la célula? No. Solo va a compartir su material genético. ¿Vale? Entonces, esta, entre comillas, es la más noble. Digo entre comillas porque, si se dan cuenta, en el anterior podría ser cualquier célula que solo entendiera lo que se está recibiendo. Si se acuerdan, la transformación era material genético libre que lo absorbía, y si lo entendía lo agarraba y si no lo destruía. En este, muchachos, no necesita morir la célula para compartir su información. Entonces se está compartiendo la información de manera constante. ¿Vale? Ahora, ¿cuál es la otra ventaja que tiene la conjugación? Que yo convierto a la célula para que vaya también a compartir esto. Entonces es como decirle, vele a contar el chisme. ¿Vale? Yo le cuento un chisme, le paso mis plásmidos, y ella no se guarda el chisme, va con alguien más y le pasa el plásmido, y esta ahora va a ir a contar el chisme. Entonces, ¿se entiende la capacidad de dispersión de información que tiene esto? ¿Sí? Ya medio la agarró, ¿verdad? Va a quedar. ¿Qué pasó? ¿Alguien tiene el control? No. Vale, entonces la conjugación es el más estable, por decirlo de alguna manera. Dice que... ¿Te la crees que está? ¿Alguien está jugando con No, yo, es que quería probar si se hacía. ¿Verdad? Ahora te lo voy a... Ya sí. Si tú estás conectado
No dije si alguien tenía el control porque se estaba prendiendo y apagando. Pero no, está perfecto que lo tengas, porque entonces ya no tengo que traer el control. No es que apenas de probé, ¿verdad? Y dice compañera, a mí no me Pues Millennium, ahí es en la que carga. Vale, el otro, muchachos, es la transducción. Aquí, ¿qué necesito? Dibujo muy feo, tengan imaginación. ¿Quién era este? Un bacteriófago. Necesito un bacteriófago. ¿Se acuerdan que acá tenía su material genético? Entonces, el bacteriófago, muchachos, va a infectar a una bacteria. ¿Se acuerdan lo que les he dicho que hacía el bacteriófago, que agarraba y como que inyectaba el material genético? Entonces, la bacteria, muchachos, empieza a hacer muchas copias de el DNA del bacteriófago. Y aquí tiene su DNA. Cuando la infección del bacteriófago avanza y ya se tiene que ensamblar, porque el bacteriófago es un virus desnudo, es decir, que va a alisar la célula para salir, el DNA de la célula, ¿qué creen que también le pasa? Se empieza a alisar. Se empiezan a hacer pedacitos. Entonces, cuando llega la cápside y entonces acá empieza a proteger a este material genético, ¿vale? Tengan imaginación, les digo. Acá ya se están ensamblando como tal los virus, perdón. ¿Qué creen? Agarra este gen y también lo guarda. Y agarra este gen y también lo guarda. Entonces, ¿qué pasa cuando salen? Va a haber fagos con el DNA del virus y va a haber fagos que tengan el DNA de la bacteria. Y cuando este que tiene el DNA de la bacteria llega a otra bacteria, entregue su material genético, la célula va a agarrar su cromosoma y lo va a integrar. No se van a replicar virus, porque no llevaban la información del virus, sino que le fue a entregar DNA de otra bacteria. Y de esta manera ella lo reconoce y lo integra. ¿Vale? Entonces, en esta ocasión, el virus va a ir como tal creyendo a infectarla, pero la carga genética que lleva no es de él, es de la bacteria que infectó previamente. Y lo único que hace es ser un vehículo para entregar información genética. ¿Vale? ¿Sí se entiende la diferencia entre uno y otro? Sí. ¿Y las bacterias siguen vivas después de ese proceso? Cuando lo infecta, en este no, en este se lisan y salen todos los bacteriófagos, ¿vale? Aquí no logró infectarla, porque si se acuerdan el material genético del virus es el que le va a decir qué hacer, pero como no hay material genético del virus, no hay virus que replicar. Pero es una misma bacteria, ¿no? Un mismo tipo de bacteria. O sea que los fagos solo pueden infectar un tipo de bacteria, ¿a eso te refieres? No, me refiero a eso como la inmunidad de la otra bacteria, de que como es el mismo genoma que la misma bacteria, por eso no infecta, pero ¿eso solo pasa cuando son del mismo tipo o cuando son bacterias de diferente? No, cuando son bacterias diferentes. ¿Qué pasaría en el caso de que no lo sepa leer, lo que decíamos? Pues cuando lo entrega, ¿vale? Pongamos que acá está el material genético, no lo entiendo y ¿qué le hago? Pedacitos. Porque no codifica para nada. No tiene la información para manipular a la célula. ¿Vale? ¿Cuál era la causa porque se rompe el material genético de la bacteria? ¿Cuál es la causa, perdón? De que se rompa el material genético de la bacteria en el primer caso. Estos virus, cuando entran, cuando se internaliza, se dicen que son lisogénicos. ¿Vale? Líticos, perdón. Lisogénicos son que no los matan. ¿Qué quiere decir líticos? Van a provocar que la célula muera. Esto se empieza a llenar tanto de virus que la membrana empieza a tener poros. Cuando la membrana empieza a tener poros, ¿vale? Quiere decir que el DNA ya no es estable. Entonces el DNA también se empieza a degradar. El virus no va a dejar de utilizar a las células hasta el último momento. Entonces aquí siguen ensamblándose los virus. Cuando digo que me ensamblo, quiero decir que las proteínas que van protegiendo al virus reconocen el DNA y entonces lo abrazan,
¿vale? Y sale la estructura ya que conocemos como fago. Entonces, el estrés que le está provocando la replicación del virus provoca que su material genético no sea estable, se degrada, se empieza a fragmentar. Como se empieza a fragmentar, sigue quedando libre, pero a nivel del citosol. El fago empieza a ensamblarse y a quitar el material genético y guardarlo, y guardarlo, y guardarlo. Pero como está bajo un estrés y está acelerado, va a provocar errores. Entonces, ¿qué es ese error? Que se equivoque de material genético y que el material genético que era de la bacteria lo confunda como suyo y lo encapsule, ¿vale? Lo convierta en la nucleocápside, ¿vale? Entonces, ¿por qué se destruye el DNA? ¿Por qué se fragmenta? Porque el virus le está provocando un estrés y el estrés provoca un daño al material genético. El DNA se parte en pedacitos y se incorpora en la que es la cápsula. En el caso de los bacteriófagos, ¿también se encapsula con el aparato de Golgi y todo eso? ¿O lo hace automático en la cápsula? Estamos hablando de bacterias. Las bacterias no tienen organelos, ¿vale? Entonces, ahí está toda la síntesis de proteínas en el citosol, por eso se equivoca. Esto no pasa en las células eucariotas, solo en las bacterias. Porque como está todo parecido revuelto en el citoplasma de la bacteria, entonces se confunde y lo que agarra es empezar a ensamblar. ¿Vale? Vale. Ahora, lo que les acabo de comentar es lo muy general. Por algo la cambié, ¿no? Y se regresa, ¿ya vieron? Creo que me odia. Me odia porque no les doy mantenimiento, por eso se descompuso la otra. ¿Todo bien? Vale, voy a ver si. ¡No! Esta función, pero con una S. Ya listo, ¿vale? Ya hágalo si quiera. Ahora, en la transformación, ¿vale? Perdón, en la transducción de los virus se puede dividir en dos. Una que es generalizada y otra que es especializada. Esto que les acabo de platicar es generalizada, ¿vale? Generalizada, ¿vale? Esto es general. ¿Cuál sería la diferencia de la especializada, chicos? ¿Han escuchado los virus que ocasionan infecciones latentes? ¿No? Ok, el virus de la hepatitis se queda. Sí, sí. ¿Vale? A ver si te dejan aquí proyectarla, y es más fácil. ¿Cuál era la pregunta? ¿Han escuchado los virus que ocasionan infecciones latentes? El VIH, ¿vale? Algunos hepatitis B se quedan, herpes se queda, ¿vale? VPH. ¿Qué quiere decir, muchachos? ¿Cómo creen que el virus se queda? Porque logra Adaptarse a algunas sustancias. se queda enojado en alguna célula y Exacto. No uno de sus genes, todo su genoma se inserta a nuestro genoma. Todo su genoma. ¿Vale? Entonces, aquí no pasa lo que pegó y insertó. ¿Vale? ¿Les borro esa? No sé si te no sale con las manos todas. Cuando el bacteriófago ya entró a la célula y su material genético ya está activo, ahí ya sale como un virus o sigue saliendo cosas, sigue siendo bacteriófago. No, sigue siendo bacteriófago. El bacteriófago es un tipo de virus. Ahorita que terminamos esto vamos a entrar con virus y van a ver que los virus se pueden estudiar de diferentes formas y una de sus formas es cómo se agrupan, cómo se estructuran, ¿vale? Y pueden ser helicoidales, icosaédricos, desnudos, con envoltura. Y estos son desnudos y son binarios. Se dice que son virus binarios. ¿Por qué binarios?
Porque vamos a ver cuando vemos las generalidades de los virus. Y hay unos virus que, venga, si es el DNA. Sí. Bueno, imagínense mi DNA. Es doble hélice, ¿no? Exacto. ¿Vale? Venga, si es el DNA. Tengan imaginación. Las proteínas que se pegan al DNA se pegan en esta misma estructura. Entonces, ¿cómo quedan los virus? Icosaédricos, ¿vale? Perdón, helicoidales, como hélice. Entonces, cuando ustedes lo ven en el microscopio, el virus se va a ver así, porque las proteínas se acoplaron de la misma forma que el DNA. El DNA, ¿vale? Que es así, tengan imaginación, ¿vale? Agarraron y las proteínas se fueron ensamblando y entonces quedan como hélice. Entonces decimos que son helicoidales. Pero en algunas ocasiones el DNA, ven que está así empaquetadito, van pegándose aquí, 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 y hacen caras. Y sale una imagen icosaédrica, ¿vale? Va a tener esto. Entonces, el bacteriófago es la función de los dos. Este es icosaédrico y este es helicoidal. Por eso es como un tubo que permite el paso del material genético. Esta morfología del virus vamos a ver que es como tal binaria, porque son las dos icosaédricas y helicoidales. Normalmente los virus o son así o son así. Son helicoidales o son icosaédricos. ¿Vale? Pero este se fusiona. Y se fusiona porque este virus, muchachos, no necesita entrar. Es capaz de entregar directamente su material genético. Ahorita vamos a empezar con los virus y entonces vamos a ver que los virus agarran esto y se meten de aquí hasta aquí adentro entregan el material genético. Hasta lo que están en el interior. ¿Vale? A ver, ¿le puedes pasar? Vale, entonces esa es la generalización. No, regresa aún. Vale, entonces ya vieron cómo es la generalizada, que tengan imaginación. Así son los bacteriófagos, ¿vale? Entonces, vean, acá les dicen que el DNA del fago era azul, ¿vale? Cuando se empieza a estresar, porque ya tiene muchas copias, ¿qué pasó con el DNA de las células? Se hizo también pedacitos. Y después el fago dice, ¿saben qué? Ya vámonos de aquí. Se empiezan a ensamblar. Y cuando se empiezan a ensamblar, uno se equivoca y agarra el DNA de la bacteria. ¿Por qué digo que se equivoca? Porque las proteínas que están formando como tal esta nucleocápside, esta morfología, tienen una capacidad de reconocer el DNA del virus, ¿vale? ¿Se acuerdan de biología? No. ¿Vale? ¿De qué? ¿De qué específicamente? ¿Se acuerdan que las proteínas integrales de membrana, ¿vale? Tenían la capacidad de que un receptor que se convertía en esta proteína integral de membrana, o dicho, una proteína integral de membrana que se convertía en receptor, tenía el carboxilo y el amino expuesto. Uno a nivel citosol y otro a nivel citoplasmático. ¿Sí se acuerdan de eso? Vale, ok. Va. Entonces, en esto, estas dos partecitas, ¿para qué sirven? Para que lo que está afuera reconozca algo de afuera, se cambia lo de adentro y le dice lo de adentro que está pasando y viceversa. Entonces, las proteínas de los virus, muchachos, que empiezan a formar como tal esta cápside, no están dentro de la membrana, pero tienen esa cualidad, ¿vale? Tienen la cualidad de reconocer algo afuera y algo adentro. Algo afuera va a ser para entrar a la célula y algo adentro es el DNA del virus. Entonces, reconocen el DNA del virus, lo agarran y se empiezan a ensamblar alrededor de este DNA y forman la cabecita y finalmente se hace la parte de cuidado. ¿Va? Ahora, como al final de cuentas es DNA y el DNA se parece porque son 4 nucleótidos ordenados de manera aleatoria, se puede llegar a equivocar y entonces se encuentra cierta similitud con el DNA del virus con el DNA de la bacteria y lo agarra y lo empieza a proteger, ¿vale? Por eso les digo que se equivoca, porque de manera normal él debe de elegir el DNA del virus. Por eso en esta imagen, aunque vean, pareciera que hay más rojos, ¿no? 2, 4, 6, 8, 9 y 7 azules. La lógica que dice, si fuera al azar, pues que debe haber más rojos que azules, no por simple probabilidad. Pero, como es específico, ¿qué hay? Más azules que rojos. Este fue el que se equivocó.
¿va? Se ensambla, salen bien contentos porque lo lograron, pero el que se equivocó ahora va a infectar a otra bacteria. Esta bacteria, muchachos, cuando internaliza su material genético que acá pone rojo, no la va a avisar. ¿Por qué? Porque no es del virus. Este no va a poder hacer todo lo que hizo este. La bacteria va a decir, me sirve, te integro. No me sirve, te degrado. Y ya. ¿Vale? Por eso se dice que es generalizada, porque es muy general. No hay algo específico. Le puedes dar a la siguiente. Sí. Como que la finalidad es engañar a la bacteria para que. ¿La finalidad de qué? ¿Del bacteriófago o de la transducción? De la transducción, la finalidad es que las bacterias ganen material genético de otras células sin que como tal tengan contacto con estas. No necesitaron encontrar el DNA afuera y tampoco necesitaron que se los pasaran a través de un virus. El fago es el vehículo, el Uber que lleva la información que la célula ni se lisa, ni se estresa, ni se preocupa. Ahorita llegó y solita va a analizar, ¿me sirve? ¿Lo integro? ¿No me sirve? Lo degrada. ¿Vale? Vale. ¿Te puedes hacer más? Esa es la siguiente. ¿Quién haya podido? Vale. Chicos, es la especializada. ¿Vale? ¿Por qué es especializada? Porque ya tiene algo que lo regule. No voy a decir ya se fuera de biología. ¿Han escuchado? ¿Vale? ¿Han escuchado que dentro del DNA hay transposones? ¿Qué? Transposones. No. Los transposones, muchachos, son secuencias repetidas, ¿va? Que no codifican para nada, pero que me ayudan, ¿vale? A que yo pueda de cierta manera ganar o perder material genético. ¿Qué quiere decir? Son zonas homólogas que van a permitir que se internalicen. Entran, ¿vale? Ya que entraron, ¿vale? Ahora, ¿qué va a pasar? Se va a quedar ahí estable un rato. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que llegue lo que me interese más. Entonces, como son zonas calientitas, muchachos, ¿vale? En esta zona entra y sale material genético, entra y sale material genético. Si es importante, lo que va a pasar es que se va a mover, se va a quitar de la zona como tal caliente y se va a integrar al genoma y ahí se va a quedar. En el caso de los virus que no son líticos y si no son isogénicos, los latentes, los virus se integran al genoma. Entonces, no sé si ven que allá arriba dice galactosa como negro y luego viene un lado azul y luego dice otra vez bio. Bio, ¿vale? Qué buena asistente. Vale, ok. Eso es el genoma del organismo, ¿va? El genoma de la bacteria. Es suyo. En esta zona había un transposón, esa zona caliente. Y lo que hizo el DNA del virus fue insertarse, por eso está en azul, ¿vale? Entonces ustedes ven un cuadrito gris y un cuadrito como sin relleno, blanco, ¿vale? El cuadrito blanco fue el que es el cuadrito gris, que es el transposón del genoma, y entonces ahora el virus no está activo, ni siquiera hay copias del virus. El virus integró a mi genoma, y la célula puede estar bien contenta, y la célula se divide, y se divide, y se divide, y se lleva el DNA del virus, y se lleva el DNA del virus. Por eso ustedes me decían, hay infecciones latentes, ¿va? El más grave es el VIH, porque ocasiona una lisis rápida en lo que son los linfocitos. De los más tranquilos, pues el de hepatitis, nada más una persona como tal portadora, pero puedo yo no estar presentando síntomas, porque mi sistema inmunológico ya lo reconoció y lo controló. Pero ¿por qué no me curó? ¿Por qué hizo eso? Porque integró su genoma a mis células, ¿vale? En este caso, el bacteriófago entrega su genoma al cromosoma de la bacteria, ¿vale? Ya lo integró. Ahora, empieza a pensar que la bacteria se está estresando y que no tiene las condiciones adecuadas. Entonces, él te dice, yo no me voy a quedar acá y me voy a morir, yo me voy a salir. Entonces, se activa. Y cuando se activa, pues empieza a hacer copias del virus. Para activarse, tiene que incidir, que es cortar.
Entonces, ese pedacito salirse de manera libre. Entonces, si ustedes ven aquí, en el primer paso, lo que sería correcto es que se reconocen, ¿ya vieron? Cruzados, y entonces sale el virus completo, solito, y se va. Pero en algunas ocasiones se equivocan. Y vean, en vez de ser algo directo, se cruza y se lleva un gen. Y se lleva ahora la lactosa. Al haber integrado este gen, muchachos, su DNA del virus ya no es capaz de leerse de manera normal. Entonces, ¿qué quiere decir? Ya no es infectivo, ¿vale? Porque cambió su marco de lectura. Pero el gen que salió enterito con su promotor, este sí es capaz de ser entendido por la célula. Entonces, ¿ahora qué pasa? Cuando sale el virus bien contento con su genoma y le inserta la célula, ahora le va a generar una copia del material genético que se llevó de la bacteria. ¿Por qué es especializada? Porque no es un gen al azar. Va a ser el gen que esté en esta zona de los transposones. No se lleva cualquier parte del genoma de la bacteria, se lleva solo el gen que está al lado del genoma del virus. ¿Sí me expliqué? ¿Sí se entiende la diferencia entre uno y otro? Uno es generalizado y otro es especializado. Exacto, por eso les dicen especializado. Cuando ustedes sean especialistas, ¿es por qué? Porque se estudiaron de manera concreta sobre un tema, ¿no? Si son, ¿qué les gusta? Bueno, medicina interna, ellos se complican ahorita la vida. ¿Quieren ser internos? ¿Es un interno? Siento que se complican un poco la vida porque se tienen que ser especialistas de todo, de un poquito de todo. Por eso se dan cuenta muchas especialidades les piden 2 años en interna y luego ya brincan a la que quieren, ¿vale? Para que tengan. Pues es justo, ¿no? No pueden ver al organismo como una cosa, tienen que verlo como un todo. No pueden decir yo voy a ser neumólogo, no entender todo el sistema linfático, no entender el sistema circulatorio, no entender el sistema nervioso. Es ilógico. Pero bueno, entonces quiere decir que se dedican solo a una parte del cuerpo, ¿vale? Quiere decir que yo sé mucho de eso. Entonces en este es igual. Yo sé mucho de llevar genes específicos, los que estén al lado de mí. No cualquiera, no el que esté en medio, no el que me guste más, no el que se confunda, el que me llevo por error, el que está al lado. ¿Vale? ¿Sí se entendió esta diferencia entre uno y otro? ¿Sí? ¿Pero por ahí? Entonces veo como que, ajá, sí. Es que es una imagen por una indicación que sea entre el lado izquierdo y entre el lado derecho. Este, si te das cuenta, todo es azul, ¿vale? Pero este no se llevó solo el azul, se llevó el gen de al lado, lleva la lactosa. Entonces, este ya es genoma del virus y genoma de la bacteria. Se lo robó. Y cuando infecta la célula, ya no solo le infecta su genoma, sino le infecta un gen de la bacteria. Acá les ponen galactosa, que pues no es gran ganancia, ¿no? Ahora yo ya puedo degradar la galactosa, pues está bien, ¿no? Pero imagínense que ese gen sea el de la toxina colérica, o por ejemplo el de la toxina chiga. Cuando veamos E. coli, vamos a ver que tiene una toxina similar a la chiga, que le llamamos chigala, que viene de chigela. Entonces, ¿qué se cree que pasó, muchachos? Que un virus se llevó una toxina y se la pasó a E. coli. Genéticamente son muy similares, pero una es de coli y otra es de chigela, ¿vale? Imagínense en el peor de los casos, para la resistencia de un antibiótico, ¿vale? O sea, que esto ya lo haga resistente a ciprofloxacina. Entonces imagínense lo que ya ganó la bacteria, ¿va? ¿Se entiende eso entre uno y otro? ¿Sí? Vale, entonces con esto, muchachos, cerramos las bacterias. Ustedes ya saben su estructura, saben su morfología, saben su replicación y saben cómo gana el material genético. ¿Cierto? Tal vez sí. Sí. Lo estaban proyectando, ¿verdad? De la presentación que les mandé. Les mando la de virus y también me la proyectan. ¿Cuánto es?
¿Sí les llegó? Y ya. Se